Ya. Caro, bienvenida, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas felicidades por todo el espacio en el cual hemos podido compartir a lo largo de estos días. Dios mediante, nos vemos el 14 de agosto. Quiero que por favor nos comentes, nos informes y nos compartas tu proyecto. Bienvenida. ¿Aló? Ahí. Listo. La tierra es nuestra madre, ella nos da la sabiduría. Si cuidamos de ella, cuidamos de nuestra vida. Francita Magüeña. Muy buenos días, soy Carol Rueda y tengo el honor de poderles presentar mi proyecto. Mi proyecto se titula Sinfonía del Chillo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre temas de patrimonio ancestral, biotecnología tradicional y gastronomía y sostenibilidad. Entonces, el lema de mi proyecto es Rescate de la memoria ancestral, la ciencia y gastronomía maicera. Vamos a empezar un poquito primero con la justificación de mi proyecto. Entonces, antes de dar la justificación, quería mencionarles que en Rumiñahui el maíz no es solo un alimento, sino también es un símbolo de identidad colectiva, de memoria histórica y conocimiento ancestral. Listo. Primero quiero dar un breve preámbulo de los tipos de maíz que existen en el cantón Rumiñahui. En el cantón Rumiñahui tenemos el maíz más emblemático, que es el maíz chillo. El maíz chillo tiene granos más grandes y bueno, está originario en la zona de Valle de los Chillos y Sangolquí. Como sabemos, Valle de los Chillos también pertenece a lo que es Quito. Entonces, el maíz chillo también tenemos en Sangolquí. Bueno, con el maíz chillo se pueden hacer algunas preparaciones, como es la humita, quimbolitos, tortillas de maíz, sopas, coladas y maíz tostado. También tenemos el maíz mixca, que es un tipo de maíz un poco más suave, un grano amarillo y harinoso. Con este se pueden hacer algunas preparaciones gastronómicas, como es el choclo cocinado, las tortillas de choclo y algunas sopas. Aquí tenemos algunas imágenes. Sí se puede ver. Entonces ahí tenemos el maíz mixca, que está en la parte izquierda, y el maíz chillo, que está en la parte derecha. Tenemos también otro tipo de maíz, que es el maíz blanco harinoso, que bueno, este tiene bastante almidón y suave y es blanco. Entonces se pueden preparar algunas cosas, como por ejemplo en motes, sopas o purés. Tenemos la foto del maíz blanco. Y también tenemos el maíz morocho blanco, que es un grano duro y redondo. Y con este se puede hacer el tradicional morocho, la bebida, la sopa de morocho, algunas preparaciones también. Y ahí está la foto de cómo es el morocho. Entonces, como podemos ver, sí hay algunas similitudes, pero también tenemos bastantes diferencias. Entonces, ahí están las fotos para que podamos diferenciarlos un poquito mejor. Dado este breve preámbulo, quisiera decir qué significa el maíz en Rumiñahui. El maíz en Rumiñahui es un emblema y bueno, quisiera contarles un poquito de la historia. Tiene algunas raíces pre-incaicas. Desde tiempos milenarios el maíz, el nombre científico es maíz, ha sostenido la soberanía alimentaria del cantón Rumiñahui. La soberanía alimentaria se refiere a que le da a las personas la posibilidad de poder decidir sobre su propia nutrición, su propia economía. Entonces eso es lo que ha hecho el maíz, sin depender de cosas o comercios exteriores. Entonces el maíz nos da nuestra propia autonomía. El origen del nombre, bueno, el Valle de los Chillos fue nombrado en honor justo al maíz chillo, porque ha sido altamente cultivado. Y aquí también un dato es que Sangolquí era denominado como el granero de Quito, gracias a los amplios cultivos de maíz que tenía. También es un símbolo de identidad, ya que trasciende el valor nutricional para dar también lo que es un patrimonio cultural inmaterial. Eso fue nombrado el 13 de julio del 2019 en el acuerdo ministerial. ¿Se cortó? El acuerdo ministerial número 19083. Bueno, la problemática que se ha visto es que hay un riesgo de pérdida cultural debido a una urbanización acelerada, la entrada de comida rápida, procesada. Ya se ha perdido el que las personas coman, por ejemplo, el mote con chicharrón, el tostado con chicharrón. Entonces eso se ha perdido bastante. Entonces se prefieren un poco más la comida procesada, lo que son hamburguesas, pizzas, que está bien, pero se está perdiendo lo que es nuestra cultura. También la limitada interacción entre generaciones. Actualmente ya es muy raro
que, por ejemplo, los jóvenes vayan a conversar con sus abuelitos y les pregunten, abuelito, ¿cómo hacía el maíz? ¿Qué tipo de maíz es este? ¿Cómo lo hacía? Ya no existe eso. Entonces, ahí se ha perdido bastante conocimiento, ya que los adultos mayores son los que tienen todo este conocimiento ancestral del maíz. Y también tenemos, como les mencioné, la brecha intergeneracional, que bueno, los conocimientos ancestrales se quedan aislados, ya que muchos de los abuelitos, como no pueden transmitirlos correctamente, ya se quedan con todos sus saberes. Tenemos, bueno, mi proyecto va a tener un enfoque comunitario unificador. En este sentido se va a integrar a lo que son adultos mayores, madres solteras y los niños en las parroquias rurales y también urbanas de nuestro querido cantón. Entonces aquí tenemos el alcance del programa. Se van a hacer 6 parroquias intervenidas, en donde el programa Sinfonía del Chillo desplegará 3 talleres presenciales. Es decir, se va a hacer un taller para los adultos mayores, un taller para las madres solteras y un taller para los niños. Entre el periodo 2026 y 2027, siempre y cuando no se exceda los 10 meses que está como límite. Entonces aquí se va a articular la cultura, la educación biotecnológica, la soberanía alimentaria y la reactivación económica de algunos grupos vulnerables. Entonces, tengo los objetivos estratégicos, esto sí me voy a permitirlos leer. Tenemos el objetivo general, que es implementar un programa comunitario iterante en las parroquias urbanas y rurales del Cantón Rumiñahui, orientando al rescate del patrimonio cultural intangible del maíz mediante la integración de conocimientos ancestrales, biotecnológicos, gastronomía y sostenibilidad ambiental, promoviendo la participación de adultos mayores, madres solteras y niños durante el periodo 2026-2027. Tenemos el objetivo específico, que es recuperar y documentar los saberes ancestrales, prácticas agrícolas, gastronómicas y culturales asociadas al maíz chilla, en específico también a los otros tipos de maíz que tenemos, que son los 4, mediante la participación activa de adultos mayores en el Cantón Rumiñahui. También tenemos lo que es fortalecer las capacidades de las madres solteras mediante procesos de capacitación en gastronomía, buenas prácticas de manufactura, emprendimiento, promoviendo la generación de oportunidades de autoempleo a partir del aprovechamiento del maíz. Y el último objetivo específico es fomentar en niños y niñas de escuelas la conciencia ambiental, el interés científico y el orgullo identitario mediante talleres sobre biotecnología básica, como se puede decir la biotecnología tradicional, y procesos de germinación, que eso ya viene a ser un poco más de agronomía, compostaje y cuidado del suelo. El objeto del proyecto es, bueno, la conservación y la rehabilitación del patrimonio cultural y material asociado a lo que es el maíz mediante los talleres que se tiene con los grupos específicos que ya les comenté. Entonces tenemos 3 encuentros comunitarios. Bueno, aquí la estructura son de talleres diseñados para cada grupo de segmento promocional para cada parroquia que se tiene en el Cantón Rumiñahui. Entonces la primera actividad se va a denominar como Guardianes de la Memoria. Esta va dirigida a adultos mayores con más de 65 años. Entonces en esta actividad lo que se va a hacer son algunos conversatorios en donde se va a poder hablar con ellos, preguntarles cómo hacían el maíz, qué recuerdan, cuáles son las recetas que recuerdan, cómo los cultivaban, qué procesos de cultivo hacían. Entonces es un espacio de diálogo. Entonces aquí está el rescate de las semillas, por ejemplo, una caracterización empírica, porque lo empírico es ver y decir, este es el maíz chillo o este es el maíz mix. Entonces ellos, algunos adultos mayores, solo viendo el tipo de maíz ya saben lo que es. Entonces eso es algo súper interesante y entonces sería muy lindo tomarlos en cuenta para que ellos puedan hacer todo ese proceso de identificación. Entonces también las técnicas agronómicas ancestrales, por ejemplo el tipo de cultivo, algunos podían poner las cenizas para que el cultivo ya no se infecte, por ejemplo, con algunos patógenos como hongos, bacterias. Entonces esa es una técnica ancestral. Y también la entrega tangible que se va a tener son fichas técnicas y un registro escrito que fundamenten el recetario. Entonces el recetario que se va a realizar se va a llamar Sabores Ancestrales de Rumiñahui, en donde aquí se les va a dar también una mención como honorífica a los adultos mayores
que nos ayuden, por ejemplo, si es que ellos también acceden, tomarle una foto, decirles su nombre y cómo aportó, cuál fue la receta que realizó. La segunda parte sería cocinando oportunidades. Este taller va más enfocado a madres solteras y jefas de hogar. Bien, aquí lo que se va a hacer es gastronomía innovadora. Con el recetario que se va a tener de los adultos mayores, también se va a fusionar lo que es la cocina de vanguardia, la cocina de fusión. Entonces aquí se van, como dice la receta, se van a fusionar recetas tradicionales con la presentación gastronómica moderna. Por ejemplo, hacer esterificaciones con alginato y también un balance nutricional, siempre viendo que todo esté dentro de las calorías, dentro de la nutrición adecuada, para que ellas también puedan tener eso como sustento económico. Entonces aquí también se va a hacer algunos talleres de manufactura y costos, es decir, se les va a enseñar cómo sacar el precio de una receta, porque primero se hace una receta estándar y con la receta estándar ustedes ya pueden realizar lo que son el precio de la receta, es decir, entonces yo tengo esto, voy a también invertir lo que es luz, agua, entonces me va a salir con un precio de venta de tanto. Entonces todo eso también se les va a enseñar con talleres. También se les va a enseñar lo que es las buenas prácticas de manufactura, lo que es decir, cómo limpiar correctamente todos los ingredientes. Por ejemplo, ¿por qué no puedo mezclar el alcohol con el cloro? ¿Qué se genera si es que yo hago este tipo de mezcla? Bueno, eso se genera un gas que les puede hacer dormir a las personas. Entonces todo eso se les va a enseñar, todo lo que es buenas prácticas de manufactura, qué tipos de desinfectantes utilizar de acuerdo al tipo de material que se tenga. Y la entrega tangible de esto sería el recetario impreso, oficial como guía de consulta para la creación de emprendimientos locales. En ese recetario estarían fusionadas las recetas de los adultos mayores con las técnicas de vanguardia y también se les daría en la parte final todo lo que son las buenas prácticas de manufactura para que, por ejemplo, la mente es muy frágil, entonces para que en algún momento si llegan a olvidarse de por qué no se podía mezclar el alcohol con el cloro, ¿por qué? Y cómo evitar que se genere ese gas. Entonces, una forma de evitarlo, les comento, es poniendo agua, o sea, se pone hipocloritos de sodio, se pone agua y se pone ya el alcohol. Entonces, esa es la forma de evitar que se genere ese gas. Y tenemos la última actividad, que son los mini embajadores del maíz, que esta actividad está más enfocada a los niños y niñas de las escuelas de 7 a 12 años. Entonces aquí tenemos un poco lo que es la biotecnología básica. Entonces aquí se van a hacer demostraciones de la germinación, la morfología del maíz y la salud biológica del suelo. También se van a hacer algunos talleres de compostaje, por ejemplo, cómo elaborar el compost, cómo elaborar el humus, cómo elaborar abonos orgánicos y biofertilizantes, utilizando recursos orgánicos que se pueden desechar del hogar. Algunos desechos orgánicos que nosotros hacemos en el hogar pueden ser utilizados para un biocompostaje. Y la entrega tangible sería un kit de siembra. A cada niño se les va a dar un kit de siembra, por ejemplo, una macetita con el maíz para que ellos puedan hacerlo germinar. El tiempo de germinación del maíz es entre 5 a 7 días. Entonces se va a tener un tiempo un poco rápido para que ellos puedan ver cómo se germina el maíz. También pues, se puede hacer una práctica que es poner el maíz a la luz y a la oscuridad y ver cómo germina mejor, cuál es el cambio. Si se le da mucha luz, cómo crece la planta, y si se le da poca luz, cómo crece la planta. Listo. Entonces aquí, englobando todo, un breve resumen, es que los sabios van a ser los portadores del conocimiento. Ellos van a transmitir las recetas tradicionales, la historia, también contar algunas anécdotas, y todo eso va a ser en recetario. Después vamos a tener las emprendedoras, que van a ser las madres solteras, ya que con los recetarios ellas pueden crear una fuente de ingresos, pueden crear su propio emprendimiento, pueden generar pasteles, postres, comida, ponerse un propio restaurante. Entonces ese es el enfoque que se le desea dar con esos talleres. Y en el futuro los niños van a ser los portadores del conocimiento. Se les quiere sembrar lo que es la semilla del conocimiento científico, para que ellos tengan ese interés por investigar, por leer, por saber, y también que se sientan orgullosos de dónde vienen. Entonces igual en los talleres se les va a hablar un poquito de la historia de Rumiñahui, para que ellos se sientan
identificados y tengan ese orgullo de decir, yo soy de Rumiñahui y me gusta mi cantón. Entonces aquí tenemos una matriz de los beneficiarios, tenemos el grupo objetivo, adultos mayores, edad 65 años o más, el perfil socio. Hay algunas en algunos cantones hay asociaciones y centros residenciales, entonces quiero llegar a ellos. Algunos adultos mayores, por ejemplo, en mi barrio tienen una asociación de adultos mayores, entonces poder generar talleres junto con ellos. Y el beneficio sería las fichas técnicas de conservación y el reconocimiento cultural. También tenemos las madres solteras, que serían entre 18 a 45 años, que son las jefas de hogar, y bueno, serían el entregable sería la capacitación de buenas prácticas de manufactura, el recetario impreso y el plan para que puedan generar su propio negocio. Y los niños y niñas serían en un rango de edad de 7 a 12 años, serían estudiantes de escuelas urbanas y rurales, y aquí se les daría lo que es el kit de siembra. Listo, tenemos aquí lo que es el cronograma. Entonces en el mes 1 y 2 no les puse ya con los meses porque se puede empezar desde antes, buscando ya las personas, hablando, o se puede empezar un poquito después. Entonces por eso le puse como mes 1 y 2. Aquí sería una fase preparatoria en donde se harían acuerdos con GATS, directivos escolares y se buscarían algunos auspicios. Tenemos después ya del mes del 3 al 8, en donde ya serían las intervenciones. Aquí serían los despliegues de 3 módulos en las 6 parroquias del cantón, es decir, en cada parroquia serían los 3 talleres que les comenté. Y en el mes 9 sería el seguimiento, la evaluación de los planes en las escuelas y la entrega final de los recetarios. Y bueno, esto ya es un plan a futuro, se espera también que este proyecto tenga continuidad con el tiempo. Y sería una red de emprendimientos y red de guardianes de semillas, pero eso ya sería para un futuro. Los recursos que se va a utilizar en el proyecto son el talento humano, el liderazgo, sería la reina del cantón de Rumiñahui, los voluntarios serían estudiantes de biotecnología, agronomía, de gastronomía y algunos voluntarios de trabajo social. Y también los facilitadores serían los sabios locales, los adultos mayores y también docentes escolares para que también nos ayuden con los niños. Tenemos algunos insumos y materiales como por ejemplo el kit de siembra, que va a tener macetas, sustrato y semillas seleccionadas. También tenemos los insumos gastronómicos para los talleres con las madres solteras, que son los maíces, los condimentos, los empaques, ya todo lo que es la logística dentro de la cocina. Y también tenemos algunas publicaciones, por ejemplo el recetario oficial. Tenemos el presupuesto referencial desglosado, bueno, por el costo por parroquia, tomando en cuenta lo que es el material didáctico, impresión de recetario, kit de siembra y logística por si acaso de imprevistos. También lo que es la movilidad es de 1.400 por parroquia. En total por las 6 parroquias sería de 8.400. Entonces, ¿cómo se haría todo esto? Sería mediante autogestión. Tal vez se harían alianzas estratégicas con algunos emprendedores locales, también con las academias, por ejemplo las universidades, los institutos tecnológicos, para que nos puedan facilitar con los estudiantes que quieran hacer horas de vinculación. En cada institución se deben cumplir ciertas horas de vinculación con la comunidad, entonces se pueden hacer alianzas de ese tipo, diciendo por favor ayúdanos con esto, les vamos a dar con las horas de vinculación. Entonces harían ese tipo de alianzas. Y eso sería todo, muchas gracias. Y bueno, les doy una frase final. Revitalizando el maíz, honramos nuestras raíces y cultivamos el futuro de Rumiñahui. Gracias. Muchísimas gracias, Carol. Felicidades. Creo que tu proyecto nos emociona a todos y todas quienes estamos aquí. Vamos a comenzar la parte de preguntas. Sí, muchísimas gracias, Carol. Felicitarte, me parece un gran proyecto, sobre todo este tema de el rescate de la cultura mediante la gastronomía. Solo me queda sonando algo que lo estaba buscando en tu proyecto y no encuentro. En el detalle operativo indicas, por ejemplo, que la intervención de la ejecución de los talleres van a ser los 3 talleres al mismo tiempo. Entonces, como tenemos varias parroquias, ¿cómo vas a organizar en tu cronograma cuándo intervienes en dónde? Okay.
Primero, en la primera fase ya se hablaría con los GACs. Entonces, por ejemplo, si nos dicen ya empecemos primero con la parroquia de San Golquí, ya. Entonces, seríamos primero por ahí y, por ejemplo, sería una semana con los adultos mayores, una semana con las madres solteras y una semana con los niños. Entonces, ahí estaría en 3 semanas. Teníamos la cuarta para dar el seguimiento. Entonces, se aprovecharía de esa forma. Entonces, sería un mes por cada parroquia. Ya, y luego los otros 6 meses siguientes, o sea, los meses siguientes después de que ya lo aplicas, sería para evaluación. Para evaluación, para los seguimientos, para ver cómo van las semillas, cómo va el recetario, qué tal están las madres solteras, darles el seguimiento, no perderles la continuidad. Ya, y como otra pregunta, ¿con qué direcciones consideras tú que debes trabajar para este proyecto y cuál sería la vinculación directamente con el GAC? Ya. Tengo una diapositiva preparada para esa pregunta, entonces no sé si puedo ponerla. Sí, sí. Ya, está aquí. Ya, entonces, este es el municipio de Rumiñahui. Entonces, los lugares, las direcciones con las que se trabajaría sería directamente con la Dirección de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, ya que, bueno, la misión de esta dirección es preservar el patrimonio cultural y fortalecer la identidad de la comunidad. Y también se podría trabajar con misión social de Rumiñahui, ya que en ya que con esta dirección también se trabaja con adultos mayores, madres y mujeres, niños, adolescentes. Entonces, con misión social nos podría ayudar a direccionar con quién podríamos hablar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo más que pregunta, felicitarte porque veo que sí te has empapado del tema, incluso te has dado la molestia de ver nuestro estructural interno como municipio, y eso es muy bueno porque habla bien de ti, que te preocupas, que estás investigando, indagando para poder dar respuestas. Más bien felicitarte, cuenta con mi dirección como Cultura, Educación y Recreación. Dentro de mi dirección pues está la Unidad de Administración del Patrimonio, que llevamos justamente estos temas. De hecho tenemos un libro de patrimonio inmaterial, pero un poquito con otra perspectiva, ¿no? Me agrada mucho tu proyecto, te felicito, cuenta conmigo para poder trabajar en lo que necesites. Muchas gracias. Yo igual te felicito porque, como dice Richard, sabes con qué dirección vas a trabajar. Y de parte de Misión Social Rumiñahui ya sabes que nosotros te podemos ayudar en todo porque desde Misión tenemos a los adultos mayores, a las mujeres y a los niños que te pueden ayudar en tu proyecto, pero te recuerdo que siempre estamos dispuestos a ayudarte en tu proyecto. Pues. Hola Carol, felicitándote igual por tu presentación. Quiero preguntarte, ¿tú sabes el número de personas, mujeres, niños que vas a llegar con tu proyecto? Sí, un estimado. Sí, el número como tal, no, la verdad no lo sé porque eso dependería ya de las parroquias. Entonces, saber cuántas asociaciones de abuelitos, cuántas asociaciones de madres solteras existen, podría ya investigarlo una vez que ya empiece a hablar con las personas encargadas de eso. Pero un número aproximado no le podría dar. Muchas gracias. Adelantémonos al futuro y tu proyecto va a ser un éxito. Vamos a sacar el libro. ¿Qué harías con las regalías de ese libro? ¿Cuál es el objeto que tienes para después? Es un valor agregado súper valioso, valga la redundancia, no solo a nivel de patrimonio como tal, sino que nos permite generar una fuente de ingreso. Y yo quiero saber si es que tú ya has pensado como plan B y que tenías un proyecto a largo plazo, incluso después del año. Si es que ya vendemos este libro, ¿cuál sería el grupo o cuál es la razón o qué seguirías haciendo, en qué vas a reinvertir? ¿Cómo se pensaría todo el tema de este libro que va a sacar como producto? Este libro quedaría bajo el tema de propiedad intelectual de la reina de Rumiñahui como tal, o cuál es la dirección que le darías para que pueda seguir generando más insumos para poder seguir apoyando más grupos vulnerables, para poder seguir identificando más la cultura de nuestro cantón, para poder seguir empoderándonos más como Rumiñahui. Listo. La verdad no pensaba tener regalías del libro porque era como ayuda social. Entonces regalías como tal no lo tengo planeado, no para quedarme, si es que llego a hacer, conmigo,
sino sería ya como parte de donaciones para fundaciones de niños. Yo he trabajado con madres solteras que tienen los niños, entonces hay historias que sí conmueven y llegan al corazón. Entonces sí sería muy bueno poder, todas esas regalías, poder donarlas a ese tipo de fundaciones. Entonces sería donarlas como donación. Perfecto, muchísimas gracias, nuevamente felicidades. Nos vemos el 14, Dios mediante. Muchas gracias a todos.